Bendecimos, glorificamos y exaltamos el poderoso nombre de nuestro Dios, porque solo Él es grande, porque solo Él es Dios, porque solo Él es digno de toda alabanza, de toda adoración y de toda exaltación. Recibe, Padre mío, toda la adoración de nuestras vidas, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder llegar a muchos oyentes, a muchas personas, a muchos hogares que van a tener, Señor, la oportunidad de ver este video que vamos a grabar con la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por las sanidades, por los prodigios, milagros, las conversiones, las restauraciones, Dios mío. El levantamiento poderoso que tú vas a realizar en mucha gente que en este momento, Dios mío, se encuentran, Dios, en depresión, en angustia, en ansiedad, Dios mío. Glorifícate en sus vidas, Padre Santo. Que ninguno, Padre mío, al cual llegue tu voz a través de esta enseñanza, se quede como está, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, que tú visites aún las clínicas, los hospitales, Señor. Esas personas que están allá, Dios mío, en angustia, Padre mío, porque han sido declarados enfermos, Señor, del COVID, Dios mío. Tócalos con poder en este día, Dios mío. Y levántales, libértales, Padre Santo. Porque lo que es imposible para la ciencia, mi Rey, es posible para ti, mi amado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan muy buenos días, amados. La paz gloriosa del Dios Altísimo sea sobre todos los hermanos, sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el cuerpo ministerial, sobre todos los hermanos y simpatizantes que hacen parte del Ministerio Grano de Mostaza, sobre todos los hogares y todas las familias que en esta hora están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Mi nombre es Pastor Nicolás Jiménez de la Cruz. Predico el Evangelio de Jesucristo y hago parte de la misión cristiana Grano de Mostaza. En esta hora de la mañana vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 6, el versículo 60. Dice la Sagrada Escritura: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, versículo 60. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los versículos 66 y 67 dicen: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? La dejamos allí y vamos en esta mañana, queridos hermanos, amigos, a estar compartiendo esta palabra bajo el título Fe y Avivamiento. Fe y avivamiento. En cuanto a avivamiento, hablar de avivamiento en este tiempo puede resultar muy extraño a mucha gente. ¿Por qué? Por los efectos que está causando el mal que ha visitado a toda la humanidad. Lo que significa es que la mayor parte de la gente ha sido afectada duramente. Y por eso muchas personas piensan de que avivamiento no puede existir en este tiempo. Y sencillamente piensan de esa manera porque tienen un concepto equivocado en relación a lo que es el avivamiento. Algunos definen el avivamiento
en un escenario lleno de personas saltando, danzando, gritando, llorando, arrastrándose por el suelo o cantando sencillamente. Pero esas no son señales de un verdadero avivamiento. La palabra avivamiento viene de avivar. Y avivar significa dar viveza. Dar viveza. Experimentar vida. Despertar. Eso significa despertar a la vida. Y precisamente en los tiempos del profeta Ageo, la palabra de Dios dice que Dios tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu del pueblo. ¿Por qué lo tuvo que despertar? Sencillamente porque no estaban avivados. Estaban dormidos, y por estar dormidos ellos estaban cometiendo todo tipo de torpezas, todo tipo de tonterías. La palabra viveza es vivir, es reaccionar, y el antónimo de la palabra viveza es cometer tontería, es cometer torpeza, es actuar tontamente. Y eso era lo que estaba sucediendo con este pueblo que no estaba avivado. Y por esta condición dice la Sagrada Escritura que Dios tuvo que despertarle. ¿Por qué? Porque en su torpeza todas las cosas que ellos hacían le salían mal. La peor de las torpezas que los seres humanos, llámense creyentes o no creyentes, nosotros podemos cometer es cuando nuestro espíritu no está despierto. Y si no está despierto es porque está dormido. Y por estar dormido, precisamente era que este pueblo, nada de lo que hacía le funcionaba. Dice la Sagrada Escritura que trabajaban y el fruto de su trabajo caía en saco roto. Es decir, todo lo que hacían lo perdían. Pero en este estado Dios los visitó a través de su profeta. Y cuando Dios despertó el espíritu de todas esas personas, comenzando por sus líderes políticos y espirituales, fue cuando estas personas se pusieron en acción para hacer los correctivos, y para que haciendo los correctivos nuevamente las cosas empezaran a funcionarles bien. Mira lo que pasaba con ellos. En este estado de torpeza, el peor de los errores que podían cometer era vivir alejados de Dios. Habían abandonado las cosas de Dios. Se habían alejado de Dios. Y es obvio que cuando nosotros nos alejamos de Dios, podemos correr, podemos trabajar intensamente de día y de noche, y no se va a evidenciar, no se va a poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el que le da sentido a las cosas que nosotros hacemos es Dios. Y para que Dios actúe en nosotros, Él tiene que vivir en nosotros. Él tiene que manifestarse en nuestras vidas. Si Dios no es el que se manifiesta en nuestras vidas, todo aquello que nosotros hagamos lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza, y los resultados van a ser negativos, como sucedió con este pueblo en tiempos del profeta Ageo. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Dios les despertó, inmediatamente se pusieron en pie
Y dice la Biblia que salieron a cortar la madera para edificar la casa de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Antes y ahora, la gente está tratando de arreglar sus problemas a través de su propia fuerza, a través de sus propias capacidades, a través de su ingenio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que las cosas cada día se están poniendo peores, hasta el punto que hay una gran masa de personas, multitudes, que en este momento ya la depresión los está invadiendo. ¿Por qué? Porque para que las cosas empiecen a funcionar bien, Dios tiene que despertarnos espiritualmente, así como lo hizo con este pueblo en los tiempos de Ageo. Cuando Dios les despertó, se animaron inmediatamente e hicieron los correctivos y tomaron en cuenta cuáles eran sus prioridades. ¿Qué sucede? Que cuando nuestro espíritu está dormido, lo primero que nosotros tergiversamos es el orden de las prioridades. Y empezamos a correr de un lugar para otro y no tenemos en cuenta a Dios. Y por eso cada día nos sentimos más desmotivados, más desanimados como estaba este pueblo. Pero Dios despertó el espíritu de ellos y se animaron. Empezó a arder en ellos la pasión hacia las cosas de Dios. Antes de que todas estas cosas se manifestaran sobre todo el mundo entero, lo que menos existía, aún en mucho pueblo de Dios, era pasión por las cosas de Dios. Y por no tener pasión por las cosas de Dios, nada de lo que hacíamos, si es que lo hacíamos, dije para Dios, tenía el respaldo de Él. Porque para tener el respaldo de Dios, Dios tiene que estar vivo en nosotros. Dios tiene que moverse con libertad en cada uno de nosotros. Es necesario que en este tiempo Dios actúe en nosotros para que vuelva a arder el fuego de la pasión por las cosas de Él. Y cuando hay un verdadero avivamiento en la iglesia o en la vida de los creyentes, ese creyente o esa iglesia no va a estar confinada en base a las circunstancias. Cuando hay un verdadero avivamiento en el cristiano no es circunstancial. El cristiano no le sirve a Dios en base a la circunstancia. El cristiano no testifica de Dios en base a la circunstancia. El cristiano no ora en base a la circunstancia. El cristiano no es fiel a Dios en base a la circunstancia. Los cristianos que son circunstanciales, que cuando le viene cualquier circunstancia difícil, cualquier dificultad, lo primero que hacen es darle las espaldas a Dios. Es porque en esa persona no había pasión por Dios. Si no había pasión por Dios, porque no estaba viva por dentro, no estaba vivo por dentro para viajar por encima de la circunstancia y hacer las cosas como para Dios, como Dios se lo merece, para servirle a Dios por encima de la circunstancia. Dios tiene que vivir realmente en nosotros. Cuando Dios no vive
realmente en nosotros, tan pronto sucede cualquier cosa, por muy insignificante que sea, nos hiere inmediatamente y nos aleja de las cosas de Dios. Por eso el apóstol San Pablo en capítulo 4 de los Filipenses, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo estaba asegurando que en todo tiempo él estaba contento. A pesar que la mayor parte de su ministerio le tocó enfrentar experiencias terribles. Le tocó sufrir. Lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo persiguieron. Tuvo problemas con muchos enemigos de Dios. Pero también tuvo problemas aún con personas que decían que eran instrumentos o que eran hijos de Dios también. Mas sin embargo, este hombre podía decir que a pesar de todo lo que pudiera sucederle, él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Y en el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que significa es que el apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, no dependía de ninguna circunstancia en este mundo. No dependía de tener o no tener. No dependía de que le sucedieran cosas buenas o que le sucedieran cosas malas. Por eso en el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí estaba el secreto. ¿Qué fue lo que los sostuvo en todas las dificultades, en todos los sufrimientos, en todas las persecuciones, en todos los problemas que le tocó enfrentar? Los demás ministerios, los demás hermanos, la economía, la salud, no, ninguna de estas cosas. El apóstol dice claramente que su fortaleza para permanecer por encima de todo dependía solamente del que estaba dentro de él, Cristo Jesús. La vida de Cristo se había irradiado en todo su ser. Y por eso, por muchos golpes que sufrió su cuerpo, esos golpes nunca pudieron vulnerar su estado espiritual, porque su estado espiritual estaba fundamentado en la vida del Señor Jesucristo. Aquí está el secreto. Por eso él pudo decir que ya no vivía él. Él dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En todo mi ser se irradia la vida de Jesucristo. Por eso, cuando el enemigo me hace tantas cosas para matar, para destruir mi vida espiritual, no ha podido destruirla, porque mi vida espiritual no depende de nada de este mundo, sino del que está dentro de mí, el Señor Jesucristo. Él es mi vida. Él era su avivamiento. Y por eso se hacía evidente siempre. Precisamente en el mismo Filipos,
echó un demonio fuera de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y el premio que recibió, él con su consiervo Silas, fue que lo metieron, lo azotaron, le dieron una paliza y lo metieron a una cárcel de máxima seguridad, con cepo, vigilado. Pero dice la Sagrada Escritura que estando en esa condición, estos dos hombres llenos de la vida de Dios, en vez de estar quejándose, en vez de estar murmurando contra las autoridades que cometieron tremenda injusticia con ellos no gastaron tiempo para quejarse. Ellos no gastaron tiempo para murmurar ni para levantar protestas. Ellos lo único que hicieron fue adorar a Dios, orar en su presencia. Y cuando estaban orando y adorando a Dios en su presencia, hubo una manifestación de la grandeza de ese Dios. Dice la Biblia que hubo un gran temblor. Y dice que las puertas de la cárcel se abrieron y se rompieron las cadenas, se partieron los cepos, los grillos, por el poder de la vida que estaba allí. Ahí estaba Dios con ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada con su propia fuerza para liberarse de esta situación. La vida de Dios abundaba en ellos. Y esa vida de Dios no solamente los liberó, sino que liberó a mucha gente que estaba allí. Esto se llama fe y avivamiento. Esto se llama hombres que tenían fundamentada su vida en la fe en su Dios. Y en recompensa, Dios no se hacía esperar. Dios se manifestaba y ponía la cara por ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Cualquiera que sean las circunstancias. Cualquiera que sean las circunstancias, mi amigo, vecino, hermano, que tú estés enfrentando, por muy dura que sea la cosa, tú no vas a poder con tu propia fuerza superar esa situación. Pero Dios te dice, en esta hora yo estoy dispuesto a ayudarte si tú te apoyas en mí. Si tú pones tu fe en mí, ten la plena seguridad que yo no te voy a abandonar. Fe y avivamiento. Ese es el mensaje para este tiempo. Para este tiempo no es salir a protestar. No es salir a correr de un lugar para otro. No es salir a hacer cosas que lo que hagan sea empeorar nuestra situación. La clave para este tiempo es fe y avivamiento. Uno tomado de la mano del otro. Fe y avivamiento. Uno tomado de la mano del otro. Para poder vivir la vida de Cristo en este siglo y estar preparados para volar, para viajar el día que Dios determine que viajemos. Para poder gozar, independientemente de las circunstancias de la plenitud de Cristo, tenemos que vivir la fe y el avivamiento de Cristo en nuestra vida. Y no solamente vamos a poder decir como Pablo, venga lo que venga, vamos para adelante, venga lo que venga. Así es, así decía Pablo. Fe y avivamiento van tomados de la mano. Así es, el uno del otro.
No existe avivamiento real si carecemos de fe. Y no existe fe genuina si nuestro espíritu no se alimenta de la palabra de Cristo. Aquí es donde radica el problema de que tanta gente que estaba en las iglesias aglomeradas y que llenas del poder de Dios, llenas del gozo del Señor, y tan pronto comenzó el problema, han sido los primeros que están allá tirados, que ya no quieren saber nada de Dios, que ya no quieren vivir. ¿Por qué? Porque hay tanta gente fundamentando su vida solo en fantasías. Y las fantasías no son firmes, no son sólidas. Las fantasías pasan rapidito. Porque las fantasías lo único que tocan son las emociones del ser humano. Y los seres humanos, para vivir plenamente, no necesitamos de fantasía. Necesitamos ser tocados por Dios en lo más profundo de nuestro ser. Y no con cualquier falacia, no con cualquier palabrería, no con cualquier cuento filosófico, ni con cualquier cuento de hadas, sino con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios toque lo más profundo de nuestro ser. Así es que podemos obtener la verdadera fe. Cuando la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser, entonces empezamos a estructurar nuestra vida en el verdadero Dios. Solamente cuando la palabra de Dios se siembra en lo más profundo de nuestro espíritu, sembrada por el Espíritu de Dios. Y tú me dirás, ¿y cómo el Espíritu de Dios va a sembrar su palabra en mi espíritu? El Espíritu de Dios va a sembrar su palabra en nuestro espíritu a través de sus predicadores que andan ungidos por Él. Por eso cualquiera puede predicar el Evangelio. Cualquiera puede decir que predica la palabra de Dios, pero no cualquiera puede dar un mensaje que transforme la vida del hombre en verdad, que transforme la familia, que levante al pecador, que salve al pecador, porque el único que puede penetrar la palabra hasta lo más profundo de nuestro ser es aquel que predica la palabra bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Cuando es el Espíritu Santo de Dios el que siembra la palabra en la vida de los hombres, es cuando los hombres verdaderamente tenemos experiencias verdaderas con ese Dios todopoderoso. Es así. Hay mucha gente en la iglesia viviendo de fantasía, pero no han experimentado la realidad de la vida de Dios en lo más profundo de su ser, porque han sido alimentados por personas que no tienen ninguna relación real con Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 7 verso 38 dice: el que cree en mí, no como dice el hombre carnal, no como dicen los mercaderes del Evangelio, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Está garantizado para que el que no cree solamente con la mente, sino con lo más profundo de su ser, es que el Espíritu de Dios se va a mover en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda libertad, para hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida interior y exterior también. Porque Dios
Es un Dios que actúa integralmente en los seres humanos. Pero para que Dios actúe integralmente en nosotros, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, tiene que moverse con toda libertad en todo nuestro ser. Y para permitirle a Dios que actúe en nuestro ser, primero la palabra de Dios tiene que tocar nuestro espíritu, tiene que despertar nuestro espíritu. Solo la palabra ungida toca nuestro espíritu. Lo que no es unción es emoción. Y las emociones son superficiales. Eso no crea hijos verdaderos para Dios. Para ser verdadero hijo de Dios, la palabra de Dios tiene que tocar nuestro espíritu y despertarlo. Y cuando nuestro espíritu está despierto, es cuando el Espíritu de Dios tiene libertad para trabajar en todo nuestro ser. Esa es la evidencia de la vida. Que el río de Dios corra con libertad en nuestra vida, sin ninguna restricción, ni por dentro, ni por fuera, ni ningún rincón de nuestra vida estará restringido cuando nuestra vida ha sido despertada por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. El gran avivamiento en Pentecostés fue a consecuencias de la obediencia al mandato de Cristo de que se quedasen en Jerusalén. Si estas personas se quedaron 50 días esperando algo que antes no había sucedido, ¿por qué pacientemente esperaron allí? Sencillamente porque le creyeron a Cristo. Porque sabían que Cristo no miente en nada de lo que promete. 50 días porque creyeron en el mensaje de Dios. Muchos cristianos, incluyendo ministros, no aceptan que Dios esté detrás de este confinamiento en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no creen que en ello pueda surgir algo bueno. Quizás muchos de los de afuera, cuando vieron esperando a aquellas personas por 50 días, se reían de ellos. Se van a quedar esperando. Pero ellos esperaron con paciencia. Creyeron, esperaron con paciencia y recibieron la bendición de Dios. La gloria de Dios se asentó sobre ellos. Y a partir de ese momento,